Nos encontramos con Germán Coutinho, quien es integrante de la misma. ¿Cómo le va, senador? Bueno, saludo a Victoria, a todos los integrantes del panel. Gracias por la visita. Y sí, extensa reunión con el nuevo ministro. Me parece que algo que definitivamente tenía que suceder durante todo este tiempo, hoy fue oficialmente y formalmente la primera vez que fue informado el Senado de la República y la Comisión de Defensa del Senado de todos los hechos que hasta ahora, hasta hoy, hasta que vino Bayardi hace un rato acá al Parlamento, también sabíamos todo de acuerdo a lo que había sucedido en los diferentes medios de prensa. Así que reunión más que productiva. Bien el ministro que en 24 horas que fue designado junto a Andrés Barterreche como subsecretario vinieron al Parlamento y por primera vez tuvimos oficialmente, formalmente, la opinión y los hechos, de acuerdo al ministro, de lo que sucedió y de lo que venía sucediendo, que hasta ahora era solamente guiarnos por comentarios de prensa. Hoy sí pudimos evaluar un poco todo esto. Bueno, y a propósito de la evaluación, ¿qué evaluación usted hace? ¿Qué es lo más importante que salió hoy de la reunión? Porque hablamos de las actas del Tribunal de Honor, donde está metido el tema del ex comandante jefe Manini Ríos, está también el pacto de honor que hay, sí o no, las declaraciones del nuevo comandante en jefe. Hay que posicionarnos en un escenario y quisiera saber cuál es la impresión de usted. Bueno, primero que quien nos relata los hechos no fue protagonista de los hechos. Hoy es el nuevo ministro de Defensa, pero no fue quien fue viviendo cada uno de todos los acontecimientos que sucedieron. Por lo tanto, tiene un relato también de acuerdo a las circunstancias. Pero como tú decías, digo, lo más importante hoy es que está el expediente, son 840 hojas, sí lo vamos a leer, sí vamos a ver definitivamente cada uno de todos los puntos de lo que allí dice, y después las preguntas y las apreciaciones en donde deja algunas que otras expresiones que me parece que no es para tratar a la ligera. Yo soy el único representante del Partido Colorado en la Comisión de Defensa, tengo un partido de espalda a esto que está realmente con mucha seriedad y con mucha responsabilidad con respecto a este tema. Somos el partido que impulsó el Cambio en Paz, la Comisión para la Paz, y que en realidad, más allá de que el ministro entienda que no estamos en crisis, sí esta es una situación en donde hay cosas y han sucedido cosas que no hay antecedentes. Pero puntualmente también, en realidad acá la presencia hoy del ministro, no solamente para informarnos y dejarnos las actas, lo que me parece que también fue un buen gesto, es también porque hay una solicitud de destitución de venias que el Parlamento tiene que analizar y que tiene que evaluar. Por lo tanto, me parece importante, pero me parece que esto es un primer paso, que esto no es para tomar velocidad y decisiones rápidas, y que basado en las propias expresiones del propio ministro, hay cosas que tenemos que evaluar, pensar y meditar y analizar. El ministro llegó a decir en algún momento que los generales no actuaron con libertad. Es una apreciación también ver claramente la cantidad de cosas que se siguen diciendo y que no figuran en los expedientes. Por lo tanto, hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, principalmente en el caso nuestro, que hablábamos como bancada y como partido. Hasta esta crisis veníamos viendo una sociedad y un marco país en donde el Ejército Nacional levantaba su imagen, en donde había una cercanía de uruguayos con la institución, en donde venían cumpliendo y se venía hablando de diferentes tareas de emergencia y de muchas cosas en donde parecía que aquellos 45 años habían o iban quedando de a poco hacia atrás y que estábamos viviendo otra etapa y que esto nos trae lamentablemente y tristemente a consecuencias y a etapas de que hay culpables, de que hay malos manejos y de que quiénes estaban informados, quién no estaba informado. Todas las cosas no van a figurar jamás en ningún expediente, que va a ser todo a connotaciones de lo que se pueda ir diciendo o definitivamente en algunas declaraciones o en algunos careos. Victoria, te escuchamos. Bien, cuando usted mencionaba recién, Coutinho, de cómo en estos años, casi 40 o más, de alguna manera la imagen del ejército estaba repuntando, insertándose de alguna manera en la sociedad. Claro, evidentemente a espaldas de reclamos persistentes de los familiares desaparecidos y también de una parte más importante de la sociedad, ¿no? O sea que de alguna manera eran castillos, un castillo en naipes.
vino un viento y los tumbó. La pregunta es, ¿este viento qué deja, ¿no? Pasada esta tormenta, crisis más menos, dependiendo, ¿no? Usted decía que para ustedes es una crisis, para el ministro nuevo, ¿no? En definitiva, que se cayeron las cartas, se cayeron, y de hecho se barajó de nuevo. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué hay que esperar? ¿Se va a seguir con aquello de que hablar de estos temas es tener los ojos en la nuca o está clarísimo que hay que hablarlos? Yo creo que todo ha tenido sus procesos. El cambio en paz fue algo que se impulsó en su momento, con los cuales se avanzó gran parte con un gran referente como fue el general Liber Seregni. La Comisión para la Paz fue realmente, en muchos casos y con el tiempo, tomando también el prestigio de la gran tarea que hizo en la reconstrucción de los temas con los uruguayos. Acá hay un hecho puntual en donde aparece también la impronta de mucha gente y que en verdad, por lo que uno ve de lo sucedido y lo desinformado que estábamos, hoy en la reunión como subsecretario estaba Andrés Barterreche. Hace 7 días estaba en la misma reunión que nosotros, los senadores, en la Comisión de Defensa, en la desinformación total de todo lo que estaba pasando, que primero era destitución, después eran renuncia. Por lo tanto, esto nos sorprendió a todos, no es que esto sea algo que no se venía generando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los procesos que ha ido viviendo el Uruguay. Esto es una crisis puntual porque en verdad no hay antecedentes y que manden al Parlamento la posibilidad de la institución de generales de acuerdo a los procesos de determinados expedientes, es un tema que hay que analizar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y todavía ver si constitucionalmente eso es posible, porque hay constitucionalistas que dicen que no tendría que ser mediante este mecanismo. Por lo tanto, también me parece que acá hay actores que todavía tienen que venir a transmitir lo que ellos creen que pasó, que no va a decir en el expediente, que es lo que conocemos públicamente, y más cuando el propio ministro también reconoce que todo esto hoy está en la ciudadanía, porque entre otras cosas surgió desde la noticia de un periodista. Por lo tanto, la agenda llegó desde allí, hoy por primera vez viene al Parlamento, hoy por primera vez nos reunimos y hoy por primera vez estamos viendo lo que va a ser el desarrollo de esta información. ¿Informaron o no los generales? ¿Le dijeron que sigan para adelante o no? Hay cosas que no nos podemos tomar a la ligera y que definitivamente van a ser importantes para ver cuáles son las decisiones que vamos a tomar y evaluar. Pero entonces fueron destituidos a la ligera el ministro Menéndez, el comandante, el nuevo también, González, ¿no era que había en sustitución? ¿Destituidos o renunció? Porque en definitiva Bayardi reproduce un poco lo mismo que planteaba Menéndez, ¿no? Y es que las actas estaban en dependencia de jurídica de Secretaría de Presidencia, entonces, ¿por qué se destituye a Menéndez? Sí, pero Bayardi tiene 24 horas de ministro, vino a hacer el relato oficial y en algunos casos también tiene algunas percepciones bastante equivocadas, porque yo creo que se hizo mucho por todos estos temas y no fue a partir del 2005 como él manifiesta. Siempre se tuvo en cuenta y en agenda muchas cosas de acuerdo a los procesos correspondientes y el propio presidente Valle hasta creó una comisión para la paz. Por lo tanto, no arrancan todas las historias de todos estos temas difíciles para el Uruguay en el año 2005. Por lo tanto, me parece y espero que con el correr del tiempo y con el proceso el propio ministro Bayardi vaya generando lo que tiene que generar un ministro de Defensa que siempre es distinto a un ministro de diferentes carteras. Una cosa es ser ministro de Turismo y tomar posiciones de cosas que vienen bien, cambiar su política. Otra cosa es ser ministro de otros lugares en donde puede ser puntualmente tener una impronta fuertemente del Ejecutivo actual, y otra cosa es de ser el ministro de Defensa con todo lo que tienen las instituciones en el pasado, en el presente y que esperemos también tengan en el futuro. Bien, pero justamente miras de ese futuro y preguntando, a ver, para sacar alguna conclusión de si esta crisis, más o menos, deja algo en limpio. En definitiva, el ejército, ¿qué opina usted, no? El ejército nacional, ¿entiende y valora como realmente negativas y vergonzantes el terrorismo de Estado ejercido por ellos durante la dictadura? O subyace la lógica de que hacían lo que tenían que hacer, la lógica ¿no? natural, consecuencia de los hechos, que es lo que más de una vez han evocado, ¿no? Como respondiendo órdenes o teniendo que hacer lo que había que hacer.
¿Hay consenso en eso? Porque si no está el consenso allí, esta historia, no sé, pareciera de no acabar, ¿no? Es la diferencia entre encubrir o exponer. Pero digo, creo que hoy es claro el comunicado del comandante en jefe Feola. Digo. Me parece que esos son los lineamientos que hoy tiene que hacer el Ejército Nacional. A mí lo que me parece puntualmente es que en algunos casos como estos, que no son muchos, el gobierno tiene que conversar con la oposición porque no alcanza con la mayoría absoluta esta vez para poder destituir a los generales. Y si ver si es constitucionalmente poder destituirlo. Lo que yo siento es que acá hay que mirar el expediente de los 840 hojas, que hay versiones encontradas del propio ministro. De lo que comentábamos, en muchos casos hay hechos nuevos, lo decía como ejemplo. Hace 7 días nos enterábamos de todo esto y estaba el subsecretario hoy del Ministerio sentado con nosotros allí también, manifestando lo mismo que todos, legisladores oficialistas y de la oposición. No estamos en conocimiento de este tipo de cosas y hay versiones demasiado encontradas. Hoy nosotros escuchamos solo la de Bayardi. Me parece que también hay que escuchar la de Manini Ríos o la de los propios generales, ver en ese contexto. Digo, esto recién empieza, por eso digo, seguramente, con seriedad, con responsabilidad y teniendo el derecho de poder escuchar a todos, en su momento yo le voy a poder contestar esta pregunta a Victoria. Bien. Bueno, Coutinho, muchísimas gracias por habernos dedicado este momento. Diego, si quieres hacer más preguntas. No, simplemente una, Germán, que hablamos antes. ¿El ministro Bayardi acusó hoy a Manini Ríos y quedó en actas? En un momento del desarrollo le pregunté a Bayardi si él entendía que alguien había cometido errores o algo pasó. Sí, él figura en actas y Bayardi lo que cree que el error que cometió el gobierno, y lo transmitió hoy, que para él el error, sin estar, era no haber sacado antes al comandante jefe. Así fueron las palabras. Textuales. Muchas gracias. Perdón, la última. Ya que estaban hablando de comandantes en jefe. La respuesta que da el comandante Feola, que después requiere que el propio comandante haga un comunicado público explicándose. ¿Cómo ve usted este capítulo? ¿Se queda con el comunicado? Bueno, ¿se queda con la respuesta por el comunicado o se queda con la respuesta que dio en televisión? Arranca una nueva etapa, me voy a quedar con el comunicado y la nueva etapa del nuevo comandante en jefe del Ejército, que con claridad y contundencia revierte las opiniones que hizo ayer y que transmite un comunicado oficial a todos los uruguayos. Cuando usted dice estamos en una nueva etapa y me quedo con esto, ¿es un acto de fe? ¿Es una expresión de deseo, de fe? No, es de confianza de que así va a ser. Bien, muchas gracias. A la orden.